Muy buenos días, queridos amigas, queridos amigos, los que estéis al otro lado del micrófono o al otro lado de la pantalla. Soy José Manuel Dolader, están ustedes en la Radio Social La Barandilla y en el programa de la Taba al Astrágalo que hacemos mensualmente con la Clínica Centro. Si ustedes van a cualquier web, cualquier buscador, ponen Clínica Centro con M, pues van a ver una de las principales clínicas que hay en España, sobre todo a nivel deportivo. Empezaron hace muchos años especializados en el tema de deporte y luego ya pues tienen muchas ramas de la medicina. Pero hoy concretamente pues vamos a seguir hablando de deportes. Vamos a hablar con don Rubén Sánchez, el doctor, un podólogo deportivo. Don Rubén, muy buenos días. Don Rubén. Sí, buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo voy a leer cuatro líneas. Rubén Sánchez, podólogo deportivo, y pone aquí: la podología deportiva es una rama específica y evolucionada de la podología clásica que aborda el comportamiento biomecánico del pie en las diferentes actividades físicas desde el punto de vista más concreto en cuanto al trabajo muscular y articular de la arquitectura del pie, en coordinación con el estudio de todo el aparato locomotor. Bueno, eso creo que lo he sacado de la web de la Clínica Centro o de donde Bien. tú trabajas también, no recuerdo dónde, con lo cual lo primero queda claro, doctor en podología, tu especialidad son los pies. Sí, efectivamente. Pertenezco al área de medicina deportiva de la Clínica Centro y, por tanto, estoy especializado en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones podológicas que puede tener un deportista. Ajá, pues vamos a hacer una cosa. Yo no sé si nuestro técnico tiene un vídeo de la Clínica Centro, creo que te manda un vídeo, lo vamos a poner donde ahí se explica muy bien lo que hace este doctor y luego vamos a hablar de otras cosas no más banales ni mucho menos, pero otras cosas más específicas. Vamos a ver si localizamos ese vídeo, que tú lo vas a ver. Ahí está, Clínica Centro, y vamos a con el vídeo. La podología deportiva, en cuanto a la biomecánica, tiene una serie de parámetros diferentes con respecto a la biomecánica del paciente no deportista, dado que la marcha de un individuo normal tiene muchas menos cargas reactivas con respecto al corredor. Asimismo, la movilidad articular y los parámetros angulares también son mucho más amplios que en una persona cuando anda. Por tanto, la podología deportiva exige un conocimiento y un tratamiento de dichas movilizaciones articulares y parámetros angulares para tener un control y un abordaje algo más agresivo que en un paciente que no hace deporte. Asimismo, los materiales que utilizamos para hacer las correcciones ortopédicas a medida, las plantillas, tienen que ser materiales que cumplan dos requisitos fundamentalmente: resistencia y flexibilidad, porque las demandas físicas del corredor, en este caso, son mucho mayores que las de un paciente no corredor. En el estudio biomecánico nos centramos sobre todo en el estudio de la visualización de una visión posterior para poder ver la angulación tibial y el ángulo de impacto del pie contra el suelo, tanto a nivel de talón como a nivel subastragalino y a nivel metatarsal. Por otra parte, en el plano frontal, visto desde de frente, nos fijamos en las desviaciones axiales de rodilla y de tobillo. También podemos detectar alteraciones de dismetrías posicionales o funcionales a nivel de hombros y a nivel de cadera. Y en definitiva estudiamos el comportamiento biomecánico del paciente en el gesto de la carrera. Bueno, yo creo que haya quedado claro qué es lo que haces, ¿no? Y qué te preocupa de la gente. Mira, vamos a hablar de corrientes naturalistas, de una serie de cosas, pero es que antes, si te parece, doctor, me llamó la atención. Yo cuando quería esta mañana, antes de hacer el programa, digo, voy a ver cosas, ¿no? Y me preparé ahí unas preguntas sobre corrientes naturalistas, pero me llamó la atención algunos pies de algunos deportistas. Todos hemos oído hablar de grandes deportes, de baloncesto, por ejemplo. Sé que en el baloncesto las articulaciones del tobillo y el pie son las más castigadas, no en los jugadores de baloncesto, pero vamos a ver una fotografía de James Harden, que es un jugador de la NBA, y fíjate qué pedazos de pies que tiene el hombre. Ya. Entonces, mi primera pregunta sería, doctor, luego vamos a ver también fotografías de futbolistas famosos. Yo no Bien. sé si es que este hombre, su naturaleza le hizo tener ese pie feo, o es que el deporte, como el baloncesto, castiga mucho las articulaciones y sobre todo de los pies. Cuéntanos. Bueno, pues puede ser una respuesta doble, porque hay gente que sin hacer deporte tiene un pie con unas características muy similares a las que aparecen en la foto.
Pero sin duda alguna el baloncesto, pues por ser un deporte de polisalto, genera mucha demanda muscular y tendinosa de la región posterior de la pierna. Y en este tipo de hiperactividad, los tendones flexores adquieren mucha potencia, y es por eso que los pies pueden adquirir una forma como la que vemos en la imagen, con unos dedos en garra completamente instaurada y además común del segundo al quinto dedo. O sea que eso dentro del mundo del deporte, como es una gente que está, claro, ellos están saltando, corriendo, pero sobre todo Sí, saltando. O sí, sea, sí. me figuro que tendrán más de un paciente que haga baloncesto. Sí, sí, desde luego. Y como digo, es una condición que no solamente pasa en el baloncesto. Hay muchos deportes en los que se requiere un polisalto muy continuo, por ejemplo, deportes de raqueta o atletas que hacen vallas, en los que, como digo, adquiere mucho protagonismo la musculatura flexora, y una de las consecuencias, si no se pone un tratamiento preventivo de adaptación muscular, la consecuencia es la garra digital. O sea que nuestros tenistas, si un día los pudiéramos desnudar y viéramos los pies, también tendrían problemas y también son algunos pacientes tuyos. Sí, sí, desde luego. Lo que pasa que en alta competición, y fíjate que ya no solamente en alta competición, sino también en deportes amateur, por fortuna, hay unos programas de prevención de lesiones y hay unos programas de readaptación muscular en los que, para prevenir este tipo de alteraciones, ya se instauran ejercicios, si no diarios, por lo menos semanales, que intentan paliar las consecuencias de esa hiperactividad fruto del polisalto de ese deporte. Entonces, pues bueno, por fortuna no es una cosa tan común que la gente presente una garra digital total como la que veíamos en la imagen. Bueno, pues ahora vamos a hablar de fútbol. El tema de fútbol, yo tengo apuntado aquí, aunque los esguinces de tobillo y los traumatismos son muy frecuentes, la lesión que más bajas importantes causa entre los futbolistas es la fractura del quinto metatarsiano. Cuéntanos. Y luego te voy a poner unas fotos. Sí, perfecto. Sí, sí, esta fractura está íntimamente relacionada con una postura que nosotros denominamos supinación o varo, que es una postura que además seguramente los oyentes sepan a lo que me refiero, porque es muy característica la forma de las piernas de los futbolistas, que están como abiertas en paréntesis. Para que me entiendan los oyentes, si se imaginan ustedes a Isco o las piernas de Raúl González, son piernas muy arqueadas, muy curvadas. Este tipo de tibias conllevan también pies eminentemente supinados o varos, que están desviados hacia afuera, y esto genera una mayor tensión en un músculo que se llama peroneo lateral largo, cuyo tendón se inserta en el quinto metatarsiano, que es, como tú bien comentas, un metatarsiano con una alta incidencia lesiva, precisamente motivada por esta hipertensión o esta hiperactividad, perdón, del tendón que se inserta en ese hueso. Vamos a ver otra fotografía de futbolistas. Solamente vamos a sacar dos fotos más. Ahí las estamos viendo. O sea, yo he ido a internet y he visto, Sí. he visto esos pies, ¿no? Y había muchos, digo, bueno, vamos a poner gente conocida. Uh-huh. Eso es habitual. Mira, vamos a poner también la otra foto si te parece, de Ronaldo. A Sí, continuación, así el doctor pues lo ve, Ronaldo Nazario, muy sí, conocido, el que no sea del Madrid a lo mejor no le suena, pero yo creo que todo el mundo conoce a este futbolista. Y yo lo bien. que he leído, por eso he sacado estas fotografías, es que en el mundo del fútbol, por pisotones, por ejemplo, el otro Ronaldo, Sí, el otro del Real Madrid, sí, sí, el portugués, pues sí, sí. también que es un tío guapera, es un tío muy fuerte y procura esconderse los pies, pues porque los pies los tiene bastante fastidiados, sobre todo porque debe ser uno de los jugadores que más pisan. Estas fotografías que acabamos de ver, ¿eso también es habitual en los futbolistas de élite? Ya sé que todos no, Sí, pero sí, debe sí, ser. es habitual, de hecho, porque además otro factor importante a tener en cuenta es que a todos los jugadores de élite, incluso de no de élite, les gusta tener un contacto muy íntimo con el balón, un contacto muy estrecho. Y para eso se compran botas de una talla menos para que el pie esté fuertemente agarrado y fuertemente sujeto en la zapatilla, en la bota de fútbol, y poder, por tanto, tener un contacto con el balón lo más próximo posible. Entonces, fruto de esa estrechez, de esa apretura, los dedos también se tienen que engarrar porque no les queda
otro espacio donde poder albergarse, y esa rozadura continua, esa fricción continua con el dorso de la bota genera esas lesiones que vemos en las articulaciones interfalángicas de los dedos. O sea, son como las geisas japonesas, ¿no? Creo que Pues sí, eran, pues ¿no? mira, buen símil, sí señor. O sea que fíjate, no sabía cuántas cosas aprendemos con la Clínica Centro y con estos doctores. O sea que los futbolistas utilizan normalmente una zapatilla ajustada o incluso más que ajustada. Sí, totalmente, sí, desde luego. Ajá. Y claro, y esto lo que les provoca, pues me imagino que aparte de esos pies poco agradables a la vista, también eso debe repercutir en más lesiones. Sí, a nivel biomecánico, por unir con la temática anterior, también puede provocar dedos en garra, porque los dedos, como digo, al no tener un espacio amplio donde poder estar cómodos, el dedo tiene que meterse de alguna manera en esa zapatilla, y la mejor manera que tiene es de encogerse. Entonces, la garra digital puede ser de factor biomecánico, como le he explicado anteriormente, por el polisalto, pero también puede ser por un factor externo, que en este caso es el zapato estrecho. Oye, ¿y hay otros deportes, por ejemplo, la natación, que pueda ser una, que también puedan tener problemas con extremidades? A ¿No? nivel biomecánico, no. A Ajá. nivel dermatológico, como hongos y papilomas, virus, etcétera, sí pueden sufrir este tipo de alteraciones. Pero a nivel biomecánico, la natación no tiene ninguna incidencia en el pie. Ah, La bueno. tiene, pero es muscular y tendinosa, y es muy leve. Y por no liar a nuestros oyentes y por resumir, diríamos que no, que la natación, el mayor problema que tiene es a nivel dermatológico, no a nivel biomecánico con el pie. Ajá. O sea, entonces otro de los deportes ahora está de moda el salir a correr los domingos carreras populares. Bien, sí. ¿Qué tal? ¿Eso también puede provocar? Cuéntanos. Hombre, como dicen los odontólogos que no hay boca perfecta, no hay dentición perfecta, a nivel mecánico los podólogos también solemos decir que no hay pie perfecto. Lo que pasa es que no haya pie perfecto no significa que todo el mundo necesite tratamiento, porque no todo el mundo exige una demanda física a sus pies. Entonces, el corredor popular es un amplio abanico que engloba a sujetos que pueden entrenar un día por semana o 2 días por semana, hasta otros sujetos que pueden entrenar hasta 5 días por semana o 6, depende del objetivo que se haya puesto cada corredor. Entonces, dentro de ese abanico, como digo, y dentro de que todos los pies tienen alguna imperfección biomecánica, esa imperfección biomecánica puede salir a la luz o puede mostrarse en mayor o menor medida dependiendo del requerimiento físico que el paciente esté demandando de sus pies. Entonces, por poner un ejemplo, un paciente con un pie cabo que entrena 2 días por semana, pues quizá no desarrolle nunca una patología que necesite tratamiento, pero si ese paciente incrementa su ritmo de entrenamientos, o mejor dicho, su volumen de entrenamiento, su volumen de carga de kilómetros, quizá ese pie cabo que en condiciones cotidianas no da patología, sí que requiera un tratamiento específico a nivel ortopodológico porque sí que podría generar lesiones. ¿Recomiendas para la gente que hace deporte no profesional? Porque, como alguna vez otros compañeros tuyos de la Clínica Centro nos han explicado, los futbolistas, los tenistas, la gente que hace cualquier deporte de élite, tienen desde su psicólogo hasta su preparador, ¿no? En este caso, Sí. está claro que todos tienen un profesional como tú detrás de ellos, ¿no? Sí. Pero para la gente que no es profesional, el salir a correr, el hacer pues salto de vallas, el hacer no de una forma profesional. Hay que calentar los pies, igual que cualquier otro deporte tiene un calentamiento. ¿Crees que la gente que va a jugar al fútbol, que hay mucha gente, baloncesto, digo, a nivel amateur o entre amigos, tendrían que preocuparse por un calentamiento también de pies? Bueno, en el calentamiento deportivo, que suele hacerse de proximal a distal, ello conlleva un calentamiento de rodillas y de tobillos, y además hacen pequeños saltos para calentar las piernas. En ese calentamiento lleva implícito el propio calentamiento del pie. No hay un calentamiento específico del pie, sino que aquel que se realice de manera habitual, como digo, calentando tobillos y rodillas, ya por la propia musculatura extrínseca del pie, que tiene sus inserciones en el propio pie, ese calentamiento ya estaría incluido para el pie. Oye, y vamos a pasar a otra cosa. He leído también en redes sociales, y por eso te pregunto a ti, que qué opinabas del minimalismo y de esta nueva corriente naturalista, ¿no?, que está surgiendo en algunas áreas sanitarias y sobre todo en concreto de los pies. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a ver. A mí el naturalismo y todo esto aplicado a la sanidad y a la ciencia
me parece un poco demagogia porque si viviéramos con una tendencia naturalista a día de hoy, pues aquel que no ve no podría utilizar gafas, o aquel que no oye no podría utilizar audífonos, o aquel que tiene una cojera no podría utilizar bastón. Entonces, esto, llevado de manera concreta a la podología, es también extrapolable porque, como he comentado anteriormente, nuestros pies no son perfectos, están sometidos a una serie de cargas a nivel estructural de por vida, porque no se nos olvide que nosotros andamos con los pies siempre, y esto conlleva una serie de alteraciones que el aparato locomotor puede o no puede admitir, o puede o no puede compensar. Entonces, cuando esta compensación no es posible por diferentes características antropológicas del paciente, aparece la patología. Entonces, ahí el naturalismo y el minimalismo no tiene lugar, porque si la patología dejamos que se instaure y no la tratamos, al final eso conlleva una lesión. Y la lesión, al final, impide al paciente para hacer su vida cotidiana o su vida deportiva. Por lo tanto, no tiene sentido, además. Es como si decimos que no es bueno cocinar los alimentos, ¿no? Pues si no cocináramos los alimentos, probablemente estaríamos la mayor parte del tiempo con gastroenteritis y nuestra vida seguramente se acortaría. Entonces es un ejemplo que me sirve para poder mostrar la incongruencia actual que tiene el naturalismo y en concreto el minimalismo en los pies. Fíjate, te lo preguntaba y ahora me va a pedir perdón, o sea, le voy a pedir perdón a un compañero tuyo en la Clínica Centro. Un día yo utilizaba zapatillas normales. No voy a hacer publicidad de Skechers porque lo voy a nombrar ahora, ¿no? Esta marca. Sí. Ni mucho Sí. menos, pero yo utilizaba zapatillas normales. No te digo de que las compro baratas en el Carrefour, que no es así, pero zapatillas normales. Y un Sí. día, pues, anduve más de la cuenta. Y recuerdo que ni recuerdo cómo se llama el problema que tuve, que durante unos días me empezó a doler mucho el pie. Sí. Y claro, pues fui a vuestra clínica. Y recuerdo que el doctor me dijo, vea, eso es que has andado mucho, miro los pies, no tienes aparente. Es que no recuerdo cómo calificó mi problema, digo momentáneo porque duró muy poquito, ¿no? Y Sí. digo, es que yo cuando ando descalzo, digo, es que me duele más. Digo, cuando por casa pensé que lo que tenía que hacer era andar descalzo. Y me dice, ni mucho menos. Por eso te he hecho esa pregunta, ¿no? Dice, Claro. ni mucho menos. Dice, mira, utiliza Skechers. Y digo, ¿pero por qué? Mis hijas utilizaban esta marca, es una marca Sí. americana, y me dice, Sí. porque mira, lo han analizado y el pie tiene que ir como tiene que ir, acolchado, ajustado. Y entonces por eso te he preguntado esto, ¿no? O sea, Claro. que lo que me dijo tu compañero, ni se te ocurra andar por Claro. casa descalzo. Es que otro dato importante a tener en cuenta es que las corrientes naturalistas siempre ponen de ejemplo a nuestros ancestros o incluso a tribus que todavía a día de hoy viven en la selva y caminan descalzos, ¿no? Entonces, todo el aparato locomotor en general y el pie en específico se mueve por fenómenos de adaptación. Si yo nazco en un medio salvaje, en una selva, y mi costumbre habitual es andar descalzo, mi pie ya está adaptado y preparado para esa circunstancia, puesto que he nacido en ese entorno, he nacido en ese ambiente y por tanto el pie se adapta, se prepara, se fortalece y se desarrolla incluso dentro de ese ambiente. Entonces, en esos casos, evidentemente, pues no es necesario andar calzado porque ese pie ya está adaptado para ello. Pero en nuestra sociedad occidental, en la que el 99% de la gente vivimos en ciudades con medios muy desarrollados y nuestro suelo está plano, liso, allanado, etcétera, y nos desarrollamos, como digo, calzados, nuestro pie no está adaptado para prepararse para andar descalzo. Y otro segundo dato, y es que además no todos los pies de manera estructural tienen una almohadilla plantar grasa lo suficientemente gruesa como para poder admitir pisar descalzo, porque las almohadillas plantares de menos de 3-4 milímetros dejan a la intemperie a los huesos metatarsales para pisar descalzos. Entonces eso podría conllevar a lesiones futuras por sobrecarga. Por lo tanto, ni estamos preparados para andar descalzos, ni aunque lo estuviéramos, todos los pies están provistos de una capa de grasa gruesa para poder admitir el pisar descalzos. Fíjate, cuando dices lo de los ancestros, se morían con 40 años. Con eso ya está Claro. hecho todo. Tal vez no les Claro. diera tiempo ni tener problemas en los pies, ¿no? De Efectivamente. deformaciones, porque se morían mucho antes. Efectivamente. Sí, señor. Efectivamente. Oye, yo a mi hija le veo alguna vez a Rocío con calcetines de dedos. Y nunca me he atrevido a decirle nada, pero cuéntame, así aprendo cosas. ¿Le tengo que decir algo o no? ¿O que siga con esos calcetines de dedos?
Pues mira, ni fu ni fa, si se me permite la expresión. El andar con ese tipo de calcetines no tiene ningún riesgo, no tiene ningún problema, no producen ninguna patología, pero tampoco produce ningún beneficio, más allá de calentar a los dedos de manera más específica. A nivel mecánico, tener los dedos separados, hasta la fecha no hay ningún estudio que hable de la ventaja que hay sobre tener los dedos más juntos, ¿no? Es más, apurando el criterio científico, y si me paro a pensar en lo que es más estable para el pie y por tanto para el aparato locomotor, es más estable, es más seguro andar con un pie en el que los dedos están juntos antes que los dedos que están separados, porque un dedo que está separado de otro, digamos que la pala metatarsal pierde estabilidad y nosotros cuando andamos lo que se nos requiere es tener estabilidad. Entonces, pero como digo, no hay ningún estudio al respecto, con lo cual no quiero decir cosas que no están demostradas, pero de manera divulgativa podría comentar mi opinión y mi opinión es esa, que los dedos separados, efectivamente lo que aparece ahí en la imagen, los dedos separados generan más inestabilidad que los dedos juntos. Perfecto, perfecto. Plantillas. Bien, mucha gente utiliza plantillas, unos por temas de olores, así se las pueden cambiar, y otros por la comodidad que supone al andar. Cuéntame, ¿sería bueno que la gente utilice, digo, normal, ¿no? Cuando a ti te viene un... Hombre, si alguien te va a ver es porque tiene un problema, está claro, ¿no? Sí. Aquí estamos en un hospital de día, el hospital de día Lachman, y los pacientes pues tienen un problema de salud mental, si no, no vendrían por aquí, ¿no? Entonces, Exacto. claro, el que te va a ver es porque tiene un problema, si no normalmente, hombre, luego te preguntaré al final si es bueno que vayamos al podólogo igual que vamos a vernos los dientes o vamos a otra profesión. Entonces te decía, plantillas a medida, ¿crees que es recomendable o no vale la pena? Que es un gasto innecesario. Pues desde luego solamente son necesarias para aquellos pacientes que presenten patología. Y si no, son recomendables, que no necesarias, para aquellos pacientes que practican deporte de manera muy asidua. Por lo que he comentado al principio de la entrevista, que el deporte genera los requerimientos biomecánicos físicos en mayores cuantías en la vida cotidiana. Por tanto, ese tipo de requerimientos pues bueno, si pueden solventarse, pueden paliarse con una ayuda externa, pues ¿por qué no? Pero si no es el caso del paciente que haga mucho deporte o si no es el caso del paciente que tenga alguna patología en el pie, las plantillas, por regla general, no tienen por qué prescribirse. Es igual que permítame el ejemplo, es igual que las gafas. No todo el mundo tiene por qué llevar gafas, a menos que tenga alguna patología o al menos que haga mucho sol. Pues esto es parecido. Y doctor, ya que hemos hablado de plantillas, ¿recomendarías, yo no recuerdo cómo se llaman las zapatillas que llevábamos de jóvenes, los sesentones, María, o no sé cómo se llaman, unas zapatillas muy finas que casi parece que no llevarás nada? ¿Es recomendable en ese caso que el pie no esté plano, llevar algún tipo ya sé que hablamos de deporte es otra cosa, pero que para el resto del público que también nos puede escuchar, ¿es bueno que el zapato no sea liso y que no sea muy fino? Cuéntanos. A mí me gustaría aclarar un concepto importante porque no es lo mismo hablar de plano que de liso. Para mí plano es una superficie que no tiene diferencia en sus dos extremos, mientras que liso es una superficie que es muy fina. Entonces, diré que a mí me gusta que los zapatos sean planos, es decir, que no tenga diferencia la puntera con el tacón, pero que no sean lisos, es decir, que tengan un grosor al menos de 2 centímetros o de 1,5 centímetros, para que el pie, efectivamente, lo que vemos en la imagen, me gustaría, por ejemplo, la sandalia marrón del paciente que está en tercera posición y no me gustaría la sandalia negra del paciente que está en segunda posición. Ah, mira, eso es un buen ejemplo. Perfecto. Eso es. Entendido perfectamente. Y otra pregunta antes de terminar, porque has hablado antes de metatarsias. ¿Qué es la metatarsalgia? ¿Qué es? Porque lo tenía apuntado por aquí, no sé, con los futbolistas o dónde, y digo, pues ya que has dicho esa palabreja, ¿qué Sí, además es que es una patología que está ahora muy en boga porque creo recordar que la princesa Leticia la sufre. Es una patología que está muy relacionada con dos cosas que también hemos tratado en esta entrevista. La primera es la ausencia o disminución de la almohadilla plantar grasa que envuelve y protege a las cabezas metatarsales. Y la segunda, precisamente, por un zapato muy fino de suela. En ambas circunstancias, lo que se produce es una sobrecarga, una concentración de presión demasiado alta bajo los metatarsianos del pie, y esto provoca un dolor que puede cronificarse y puede aumentar en el tiempo, llegando a ser incluso incapacitante.
es un dolor de sobrecarga o de sobrepresión en el propio hueso, que en casos extremos puede llegar al edema y, por supuesto, a la fractura o necrosis del hueso. Evidentemente, para llegar a ese extremo, el paciente tiene que haber sufrido muchísimo dolor y como no es el caso, el paciente siempre acude antes al especialista en el pie. Pero si se dejara, como digo, sí que podría ser la antesala de una fractura. Y doctor, lo que comentábamos antes. Bueno, por cierto, ¿hay alguna cosa que crees que es interesante destacar de todo lo que estamos hablando? Pues mira, sí, me gustaría recalcar que no nos dejáramos llevar por comentarios divulgativos no especializados, por opiniones de personas que no están habilitadas para poder hablar de manera científica y que no leyéramos textos que, como digo, no están contrastados a nivel médico científico, porque hay muchas corrientes que confunden más que ayudan. Entonces, pues bueno, siempre si hay alguna duda, además, acudir al podólogo, que es el que mejor va a aconsejar sobre este tipo de temas. Pues esa era la pregunta final. Cuéntame, vamos normalmente, que no tienes caries, pero de forma habitual vas al doctor. Si tienes cualquier otro tipo de problema, de forma habitual. Sí. Sería bueno que el podólogo tuviéramos el teléfono del podólogo ahí también en la nevera y periódicamente, o no es necesario. Cuéntanos. Sí, pues mira, sería necesario en dos poblaciones diana específicas. Una es en los niños, puesto que los pies de los niños son altamente tratables y se puede hacer una prevención sanitaria muy buena con la patología del pie en el niño. Y la otra población serían, bueno, voy a meter tres. Los niños, la segunda población sería los deportistas, que ya hemos comentado los motivos, y la tercera población, la gente mayor, nuestros abuelos, a partir de los 68 o 70 años ya podríamos empezar a catalogarles con esa característica, y son una población también que sufre muchas patologías por el desgaste, por el propio desgaste de la edad. Entonces, yo pondría, respondiendo a tu pregunta, pondría como población diana para hacerse revisiones podológicas de manera periódica, y me refiero a revisiones por lo menos anuales, eso, a los niños, a los ancianos y a la población deportista. Claro, porque los niños, si tienen algún problema, pues como hemos visto al principio en ese vídeo que explicativo, siempre se les puede ayudar y se les puede detectar si tienen algún tipo de patología, claro. Claro, claro. Y además la patología del niño tratada de manera precoz sí es curable, mientras que la patología del adulto es compensable. No todas las patologías biomecánicas del pie de un adulto se pueden tratar y curar de manera exitosa. Y permíteme que ponga otra vez el ejemplo de las gafas. Las gafas en un adulto no sirven para curarle la vista, sirven para que el adulto vea mejor, pero se quita las gafas y deja de ver. Pues en el efecto ortopédico de unas plantillas en un pie de un adulto tiene unas consecuencias parecidas. La plantilla le ayuda a andar mejor, le resuelve el dolor, le resuelve la patología, pero no se la cura. Mientras que en el niño esto sí es posible. Y doctor, cuando vemos a alguien por la calle que vamos detrás, alguna vez lo he visto, si no, no se me ocurriría esta pregunta, Sí. que vemos que tiene desgastado por un lateral o por el medio, bueno, primero está claro que no debe tener mucho dinero, no se preocupa mucho por cambiar los zapatos, pero ¿eso es una señal si desgasta los zapatos más de la cuenta hacia afuera o hacia adentro para también ir a visitarte a ti o a cualquier profesional, Totalmente. a cualquier podólogo? Cuéntanos. Totalmente, totalmente. Hay ciertos parámetros de normalidad, pero para que el ojo de una persona ajena a la profesión se dé cuenta es porque esa deformidad ya es visible y, por supuesto, que es un signo de alerta para tratar. O sea que nosotros, los que utilizamos zapatos que no vivimos en la selva Exacto. y estamos civilizados, si vemos que el zapato se nos desgasta más por la parte interior o por la parte exterior, es para decir algo pasa con mis Sí, andares, ¿no? sí, sí. Y para determinar si ese desgaste es normal o si es excesivo, ahí estamos nosotros los podólogos para poder aconsejarlo. Perfecto, pues doctor, que sé que estás muy apurado entre tu clínica, la clínica centro, sé que vas siempre muy liado. Sí, señor. Creo que ha sido un placer. Para mí ha sido, espero que también para los oyentes. Mira, el técnico Tony está así todo el rato, estaba alucinando de los pies que veíamos, de las explicaciones que nos estabas dando. Muy bien. Pues ya saben ustedes, Clínica Centro con M, y sobre todo si pisan mal, si les duele el pie, a lo acabamos de decir, si sus zapatillas, si sus zapatos, pues los tenemos más desgastados por un lado, es por algo, ¿eh? No es porque sean de mala calidad, sino es por algo.
Querido doctor Rubén Sánchez, un placer de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy agradecido por darme esta ventana a la sociedad para poder decir las cosas que hemos comentado. No, las gracias a nosotros, que gracias a usted, pues seguro que más de un oyente va a aprender y sobre todo va a aprender a cuidarse los pies y a detectar cuándo tiene que ir al podólogo. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Pues nada, queridos oyentes, otro programa más. Seguimos con más gente aquí en la Radio Social La Barandilla y el mes que viene volveremos a hablar con la Clínica Centro. Espero que hayan disfrutado mucho y dar como siempre las gracias, que no se me olvide, al Hospital de Día Lachman, calidad de vida para todas las personas con problemas de salud mental, a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de los mayores, de las personas mayores, y a la Asociación Corazón y Manos, dedicada a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social y en exclusión social. Muchísimas gracias, soy José Manuel Dolader y como digo, nos vemos próximamente.